Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Hoy quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Siga. Porque por tus palabras serás justificado. Por tus palabras serás justificado. Siga. Y por tus palabras Y por tus palabras serás condenado. serás condenado. Por eso yo no trato mal a los hermanos separados, porque creo en esto. Por eso respeté al hermano. Se fue bravo, lo respeté, porque no quería que siga diciendo barbaridades. Ahora, eso tiene que suceder. Mateo capítulo 5, versículo 11, Jesús nos lo promete. Y dice que tiene que suceder. Y que no tenemos por qué molestarnos. Que no tenemos por qué ofendernos. Eso tiene que suceder. Óigalo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Otra vez. Bienaventurados Bienaventurados, dichosos. sois cuando por mi causa Por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por estar predicándoles a ustedes la verdad, os vituperen los y, insulten con toda clase de veneno. Bienaventurados, dichosos. Siga. y os persigan Y os persigan. Siga. y digan toda clase de mal contra vosotros. Los curas son homosexuales, los curas son unos violadores, los curas son todo eso que me tiró encima. Siga. Mintiendo. Mintiendo. Todas las mentiras que digo. Dale. Gozaos y alegraos, Gozaos y alegraos. ¿Me ven triste? ¿Me ven amargado? ¿Me ven acongojado? ¿Me ven desinflado? No, yo creo en el Evangelio de Jesucristo el Señor. Si ellos no lo quieren creer, el problema de ellos. Yo lo creo. Siga. porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí en la tierra ellos no me van a recompensar. Aquí en la tierra ellos, el galardón lo voy a recibir allá en el cielo. Y yo quiero que ustedes vean qué pasa cuando la persona predica la palabra de Dios como debe ser. Marcos capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el 22 en adelante. Cuando se predica la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, sucede lo que sucedió hoy aquí. Lo van a escuchar. Le pasó a Cristo. Lo mismo que le pasó a Cristo, me pasó hoy a mí. Lo van a escuchar. ¿Qué fue lo que le pasó a Cristo? Y se admiraban de su doctrina. Jesucristo estaba predicando, enseñando su doctrina. La gente se admiraba, la gente le gustaba. Siga. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Así como ustedes lo han visto, que les enseño como quien tiene autoridad, con fundamento bíblico. No hablo con pamplinada ni hablo con palabra mía de yo, con autoridad. Siga. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No como esos que dicen que manejan la Biblia y conocen la Biblia y que son cristianos evangélicos. Siga. Pero había en la sinagoga Había en la sinagoga, como aquí que estábamos reunidos compartiendo, había en la sinagoga sentado en esta silla, de ellos un hombre con espíritu inmundo. había aquí en la asamblea sentado en esta silla un hombre con espíritu inmundo. Siga. Que dio voces. Que dio voces, a ver si se parecen a las voces que dio allá. Vamos a ver. Acuerda que fue lo que él dijo, ¿verdad? ¿Por qué no se queda allá en Venezuela? ¿Qué viene a hacer aquí a Paraguay? Señor cura, usted es de Venezuela, debería irse por allá a alargarse. Deje a la gente de Paraguay tranquila, no se meta aquí. Vamos a ver. Dale. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres con los paraguayos? ¿Por qué no se queda en Venezuela? ¿Por qué no se larga para allá? Deje a los paraguayos tranquilos. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? ¿Ha venido a meterse con nosotros? ¿Con los evangélicos? ¿Ha venido a destruirnos? Se cumplen las escrituras. Se cumple. Y no era el Espíritu Santo. Porque por su fruto lo conocerán. ¿Vieron todo? Eso no puede ser inspirado por el Espíritu Santo. El que me diga que el Espíritu Santo lo inspiró para decir todas esas barbaridades y para botar todo ese veneno,
no sé qué Espíritu Santo conozcan. Pero sí el diablo sí puede hacerlo. Repítalo. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Ese es el problema de los protestantes. Están sufriendo porque sienten que se les destruyó el diezmo, porque se les destruyó el negocio, porque se les está mostrando la mentira, porque está saliendo a flote la verdad. ¿Ha venido a destruirnos? Sé quién eres. Dale. Sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos saben que soy sacerdote del Dios Altísimo. Lo saben. No lo aceptan, pero lo saben. Siga. Pero Jesús le reprendió diciendo, Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿se dio cuenta que se fueron o no? Se fueron. No aguantaron. No aguanta la doctrina de Jesucristo. No se puede aguantar. Entonces, esto tiene que suceder. No se molesten. Ahora, yo quiero que ustedes no hice hincapié, incluso me estaba interrumpiendo, porque yo no leí los versículos que él quería. Porque él quería que yo leyera donde hablaba del bautismo. Y yo no estaba hablando del bautismo. ¿De qué estaba hablando yo? De la iglesia. Yo estaba hablando de la autoridad de Pedro. Y él quería que yo me metiera con el bautismo. Y yo le decía, después usted habla y yo le explico lo del bautismo. Pero ahorita estamos hablando de la autoridad de Pedro. Pero él no quería que la gente mirara, descubriera que Pedro sí tenía autoridad. Incluso quiso decir que Pedro no tenía autoridad, que la autoridad la tenía Santiago, porque el cura había leído mal, que no leyó completo Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, ahora lo vamos a leer completo, para ver si es verdad o mentira. Capítulo 17, versículo 9, capítulo 15, versículo 9 en adelante, lo vamos a leer completo. Porque ahí dice que Santiago era el que tenía autoridad y Pedro no. Y se acuerda que dijo, y el cura dijo, el mismo cura dijo que hasta el 15 llegaba Pedro y que del 16 al 28 iba Pablo. ¿Se acuerdan? Ve que Pablo era, eso es verdad, pero vamos a explicarlo con capítulo y versículo, que no sé yo. A ver. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. El versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. ¿Quién se puso de pie? Pedro. Estaba una discusión. Pablo y Bernabé, a pesar que eran apóstoles, no pudieron arreglar el problema. Tuvieron que ir a Jerusalén. Llegaron donde estaba la jerarquía de la iglesia. Les pusieron el caso, se formó el problema. No podían arreglar nada. Una pelea. Pedro se levanta. Pedro habla. Cuando Pedro habla, todo mundo calla. Versículo 12. Entonces toda la multitud calló. Toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, Ajá. que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Siga. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Ahí se diciendo, acuerda que dijo que Jacobo era el que mandaba, porque ahí respondió Jacobo. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver otra vez. Jacobo respondió diciendo. Jacobo respondió diciendo, listo. Pongan atención lo que dice Jacobo. A ver si Jacobo dice, Pedro no manda aquí, aquí mando yo. Vamos a ver qué dice Jacobo. O si Jacobo respeta a Pedro y apoya a Pedro. Vamos a ver si lo respeta y lo apoya o si lo elimina, como dijo el hermano. Vamos a ver. Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez. ¿Está respaldando a Pedro o no lo está respaldando? No lo está eliminando. Después que Pedro arregló el problema, ya todo el mundo calla, habla Pablo, habla Bernabé. Y Pablo no era el encargado de la iglesia, y Bernabé tampoco. Y después que habla Pablo y Bernabé, habla Santiago. ¿Y qué viene a hablar Santiago? ¿Yo soy el que mando aquí? No. Ustedes escucharon cómo Dios eligió a Pedro para hallarle a los paganos. Y le da un discurso apoyando a Pedro. Que el hermano dice, ajá, pero hasta el versículo 15 habló de Pedro. Y el mismo cura dijo que de ahí para adelante habla de Pablo. Sí, de ahí para adelante habla de Pablo. Pero ¿saben una cosa? No dice que Pablo era la autoridad en la iglesia. Dice que Pablo comenzó a predicar bajo la autoridad de la iglesia.
comenzamos. Hechos, antes del 16, a Pablo lo nombran apóstol en el versículo 13, versículo 2. Lo nombran apóstol. De modo que Pablo se somete a la autoridad, le imponen las manos y lo envían. Eso es ser apóstol. Vamos a escucharlo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Lo nombraron apóstoles y lo despidieron a Pablo y a Bernabé. Ahora, si es verdad que los Hechos de los Apóstoles hablan desde el 16 al 28 de Pablo, pero no Pablo como el que tiene la autoridad en la iglesia, sino como Pablo el misionero, como Pablo el predicador, como Pablo el predicador de los gentiles. Y Pablo se somete a la iglesia, según dice Gálatas capítulo 2, versículo 1. Pablo se somete a la iglesia, a la jerarquía. Y vamos a ver que Pablo no era el jefe de la iglesia. Vamos a escucharlo. Después, pasado 14 años. Pasado 14 años ya Pablo tenía rango en la iglesia, ya tenía fuerza en la iglesia, ya no era un principiante en la iglesia. Siga. Subí otra vez a Jerusalén. Vamos a ver a qué subió a Jerusalén. Dale. Con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pongan la lupa y háganle zoom a ver si Pablo respeta la autoridad y se somete. Dale. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. Para no correr ni haber corrido en vano, ¿qué hace Pablo? Se somete. Siga. Expuse en privado. Expuse en privado, mire que se somete a la autoridad en privado. A los que tenían cierta reputación. A los que tenían cierta reputación. El evangelio que predico entre los gentiles. Para no haber corrido en vano, para ver si había corrido en vano y para no correr en vano, él va a Jerusalén y se somete a la autoridad haciendo un examen, diciéndole lo que él predica para que vean lo que él predica. Entonces el mismo Pablo dice que él es predicador de los gentiles, pero que no es el jefe de la iglesia. Él se somete a la iglesia. Predicador de los gentiles es una cosa. Jefe, papa de la iglesia es otra cosa y es Pedro. Por eso antes de Pablo ir a evangelizar, lo nombran apóstol. Y por eso Pablo en el capítulo 15, ¿se acuerda? No pudo solucionar el problema y tuvo que ir a Pedro. Antes, en el 15, antes de que Pablo sea nombrado en los Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo se sometió a Pedro. Fue a Jerusalén para que Pedro le solucionara el problema que él no pudo solucionar. Cuando ya queda claro que Pablo se somete a Pedro, ahí sí viene en los Hechos de los Apóstoles a hablar de Pablo. Y le voy a hablar del bautismo. Él quería que yo le leyera, ¿se acuerda que estaba insistido? Es que usted no leyó Hechos 2:38. Ahí estaba claro lo del bautismo. Bauticen en el nombre del Señor Jesús. Porque usted leyó hasta donde dice que Pedro predicaba y la gente se convirtió, pero no leyó que Pedro, el Papa que ustedes dicen, bautizaba en el nombre del Señor Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no sabe esa cita, no está en la Biblia suya. Y yo le dije, sí está, sí está. Y la conozco muy bien. Y se la voy a mostrar y ojalá me esté viendo, porque yo sé que está viendo. Yo sé que está viendo. Un saludito. Te fuiste, no, muérgano, te fuiste. No importa. Con amor, de corazón, te lo voy a explicar. A ver, escuche. Lo voy a leer completo ahora sí. Lástima que él no está. Hubiese querido que se hubiese quedado. Pero como no tenía argumento, no le quedaba otra. Si no tiene argumento, lo que hace es insultar. Cuando tiene argumento, calla. Aquí le tengo los argumentos. Tome. ¿No se da cuenta cómo yo callé? Porque tengo los pelos en la mano. El gato es blanco, mira, aquí está la prueba. Tengo seguridad, nada me afana, nada me desespera, nada me desequilibra. No. Tampoco nací el día de los truenos que me van a asustar así. No. Que le quedan los días contados, que usted se va a morir pronto. Él también, entre 100 años, ninguno de los dos estaremos vivos. Ya nos tragó los gusanos juntos, ese es el problema. Y Jesús dijo, no le tengan miedo a los que puedan matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. A muchos me quitarán la vida del cuerpo, ¿ya? Y, me acabaron. No, yo sigo viviendo para el Señor.
Ese no es ningún problema. Y si mataron a Cristo y mataron a los apóstoles, no me van a matar a mí. ¿Cuál es el problema? Y yo sí creo lo que dijo Jesús y lo que dijo Pablo. Cuando se nos acabe aquí esto, Dios no tiene una mansión preparada allá en el cielo. Pues no hay ningún problema. No le tengo miedo a la muerte. Nací para morir. Pero bueno, vamos. Hechos 2:38. Se lo leo completo, pues lo que el hermano quería que lo leyera completo. Dale. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí está, el cura no lo quiso leer completo. Bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué usted no bautiza en el nombre de Jesucristo? Bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ve que no quiso leer eso porque él quería era hacerle decir la Biblia lo que él le da la gana, pero que no quería que se leyera eso. Eso fue lo que él dijo. ¿Y sabe qué dijo? No quiso leer Hechos 10:45, que tampoco lo leí, se puso bravo, ¿se acuerda? Le leí hasta el 44. Pero ahora le leo el 45. Vamos a ver, Hechos 10:45. Y no es que no me lo sepa, me lo sé dónde está. ¿No se dan cuenta que no estoy viendo la Biblia? Porque me lo sé de memoria. Porque yo me conozco a los evangélicos, me los conozco como la planta de la mano. Yo sé las mentiras de ellos. Ellos no saben que yo estudié con ellos. Yo no estudié en la universidad. Esto yo no lo aprendí en la universidad. Pregúntele a los curas que eso no lo aprende en la universidad. Yo no lo estudié en Roma ni en Jerusalén. Eso no se estudia allá. Yo lo estudié con los pastores evangélicos. Ahí, ellos fueron los que me enseñaron a mí. Pero el discípulo superó al maestro. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta valiosa reflexión que nos da Dios a través de su palabra y a través del Padre Luis Toro. Vemos cómo todos los discípulos se daban a la autoridad de Pedro, le eran obedientes a Pedro, incluso Pablo, que fue un grande predicador y como hablaba y les hablaba a través de las escrituras a los judíos. Entonces pues vemos cómo se les someten a Pedro. ¿Por qué? Porque él era el encargado de la iglesia que Cristo fundó cuando dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces pues ellos le debían obediencia a Pedro. ¿Por qué? Porque Cristo así lo quiso. Y bueno, pues también vemos algo muy importante que me gustó mucho lo que dijo el Padre Luis Toro y algo que todos los cristianos debemos tener en cuenta. Amar tanto a Dios, así como a los grandes santos, que no tengamos miedo de dar la vida por Él. Y dar la vida por Él pues ya no es así, o sea, no es solamente defender la fe y que te maten por esto. Pues ahorita pues no, bueno, hay países donde no persiguen a la iglesia de ese sentido, pero hay otros países que sí pues matan a las personas por predicar de Cristo, por predicar la fe católica. Pero en los países donde no lo hacen, dar la vida por Cristo es predicar al que no quiere ser evangelizado, predicar al hermano que está equivocado, que está en el error. Esto es dar la vida también por Cristo. Dar la vida por Cristo es servir al otro, tanto que te olvides de tus propias necesidades. Dar la vida por Cristo es dar lo que tenía para comer, porque estás dando la vida por Cristo que está presente en tu hermano. Dar la vida por Cristo es morir a mis propios deseos carnales. Por ejemplo, si yo estaba en fornicación, si estaba en adulterio, si estaba en concubinato, y conozco de Dios. Si antes no lo conocía y vivía en ese pecado y conozco de Dios y soy capaz de dejar ese pecado por amor a Dios, eso es morir por Cristo, eso es dar la vida por Cristo, eso es una forma de martirizarse. Eso es morir a mis propios instintos, mis propios deseos carnales. ¿Por qué? Porque la carne es débil, pero el espíritu la fortalece y a través de la oración. Por eso dijo Jesús: no han sido capaces de estar conmigo tan siquiera una hora. El mínimo de la oración personal es de 1 hora. Y no 1 hora que 5 minutos en la mañana, 5 minutos en el mediodía y así, no. 1 hora seguida, mínimo en la oración. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu se fortalezca, para poder superar a los deseos y tentaciones de la carne.
Recuerden que la carne es extremadamente débil y fácilmente podemos caer cuando no estamos con Cristo, cuando no ponemos y practicamos los sacramentos, cuando no nos confesamos, cuando no comulgamos, cuando no vamos a misa, cuando no rezamos el Santo Rosario, cuando no hacemos la oración personal, cuando no leemos las Sagradas Escrituras, cuando no practicamos la caridad. Todo esto fortalece nuestro espíritu. Todo esto, si lo hacemos de corazón, por amor, nos ayudarán a alcanzar la vida eterna. Por esas cosas que suenan tan sencillas se pueden alcanzar la vida eterna. Cuando te dejas de morir a tus propios deseos, dejas de morir a tus necesidades. O sea, literalmente, dejas de pensar en lo que tú quisieras por lo que Dios quiere. Eso es la santidad, en eso consiste la salvación. Dejar de hacer lo que tú quisieras y en vez de preguntarte qué quiero yo, qué quería Cristo, qué quiere Cristo, que yo haga. Bueno, si te gustó este video no te olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Que Dios y María Santísima los acompañe siempre. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.